Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Ha sido largo el viaje. Hemos llegado a este día, último día del año. Y también igual hemos llegado al final de nuestra serie que hemos estado hablando acerca de la venida de Cristo y todo lo que Él ha ofrecido en esa venida. Tú y yo podemos recibir en Cristo de sus virtudes y lo que hemos estado hablando precisamente de esto, ¿no? De que en Cristo encontramos amor, en Cristo encontramos esperanza, en Jesucristo encontramos paz. Y hoy vamos a hablar de un tema el cual también ha venido a ofrecernos el Señor en su venida, que es que en Cristo también podemos encontrar gozo. Hay gozo en su venida, hay gozo que podemos disfrutar tú y yo en el Señor. En el mismo pasaje que hemos estado centrando nuestra serie, en Lucas capítulo 2, vamos a ver algo que también el ángel vino a anunciarles, ¿verdad? Vino a anunciar a los pastores acerca de estas virtudes. Si tú abres tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 2, versículos del 9 al 11, vamos a ver qué es lo que el ángel vino a anunciar y cómo es que él agrega también esta virtud, este don, este regalo de parte de Dios, que es el gozo. Lucas capítulo 2, versos 9 al 11. Lucas escribió en su evangelio lo siguiente: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Cristo el Señor. En estas fechas acostumbramos todos a tener cierto tipo de celebraciones, ¿no? Cierto tipo de festejos, y todo esto nos viene a llenar o a dar alegría en nuestra vida, a gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos en diciembre, y diciembre es igual a ¿qué? A fiestas, celebraciones, le llamamos posadas, y hacemos ya también preposadas y preposadas, y luego hacemos postposadas también, y cualquier cosa es buen pretexto para celebrar, y más que es diciembre, nuestros hijos están de vacaciones, podemos hacer esto, ¿verdad? Y de cierta manera, cuando apuntamos hacia esta época o temporada, nos viene a dar alegría en nuestro corazón. Hay quienes también se alegran porque diciembre reciben el bono en sus trabajos. En México le llaman aguinaldo cuando viene esta fecha y ya lo están ansiando y se alegran de que vamos a recibir algo de más, ¿verdad? O cuando llega tu familia, ¿a poco no te da gusto también y alegría en tu corazón? Que desde muy lejos vienen, o quizá mucho tiempo que no los veías, y estas fechas son para celebrar y para estar juntos con aquellos que tiene tiempo quizá que no has visto también. O hay quienes en estas fechas también comen lo que no comen en todo el año. Este mes es el único que el nutriólogo te da permiso de que comas. Tranquilo, es diciembre, vamos a comer. Y todo esto de cierta forma, nos lleva a una expectativa, a un momento de gozo y de alegría en nuestro corazón y en nuestra vida, y lo ansiamos y lo esperamos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando lo vemos desde afuera y con una perspectiva más amplia, ese supuesto gozo que nosotros disfrutamos o anhelamos o tenemos durante esta época, esta temporada, realmente es triste. Si te pones a pensar, realmente ese supuesto gozo es triste. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te dura? ¿Cuánto dura esa alegría? ¿Cuánto dura ese gozo? No nos vamos lejos, ya para enero, cuando te llega tu estado de cuenta del banco con el cual pagaste tu viaje, tu hotel, tus regalos, los restaurantes y todo lo que gastaste en estas fiestas, el gozo se esfumó. Se fue, se acabó, ¿estás de acuerdo? Cuando te subes a la báscula en enero, Señor, alguien perdió algunos kilos porque yo los encontré. Pasen por ellos.
Y estamos, ¿verdad? En este sentido de se pierde la alegría. La gente que amas, que vino a visitarte, se va, se regresa. Tú, si viajaste, regresas a tu realidad, a tu trabajo, a tu responsabilidad, y el gozo también se empieza a terminar. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué depende ese gozo? O sea, el gozo pleno de tu corazón, ¿de qué está dependiendo? ¿De las circunstancias que pasan a tu alrededor? ¿De una época nada más? ¿De una temporada? ¿Es de lo que depende tu alegría? ¿De una persona o de que haya o no haya o de que estés o no estés? ¿De eso depende la plenitud de tu gozo y de tu paz y de tu alegría? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué hemos puesto nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría en circunstancias solamente? Si te das cuenta, nuestro problema es el mismo de lo cual hemos estado hablando en cada una de estas sesiones, de esta serie. El problema es que nosotros depositamos nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra felicidad en algo que el mundo puede ofrecer nada más. Y sabes una cosa, todo lo que el mundo ofrece es perecedero, todo se acaba. Todo se va, en algún momento se va a terminar. Y con eso, cuando se termina eso, se termina nuestra paz, se termina nuestro gozo, se termina nuestra esperanza. El problema es que ponemos nuestra mirada en lo terrenal, buscando satisfacer algo que nada más Dios puede satisfacer. Solamente. Dios te diseñó de cierta forma en la cual hay algo en tu corazón que nada más lo puede llenar el Señor. ¿Sabías tú eso? Es tu diseño. Es la manera en que Él te formó para que dependas de Él completamente. Y no lo digo yo, Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones y esa obra nosotros no podemos descubrirla por nosotros mismos. Es algo que nada más Él puede hacer. Ese es nuestro diseño. Entonces podemos entender que esa obra que el hombre no puede descubrir por sí mismo, por lo tanto necesitamos a Jesús para que sea Él satisfaciendo nuestro corazón. Y a eso vino. A eso Él llegó a este mundo. Para eso Él nació. Para ofrecerte aquello que tú y yo no podemos satisfacer, ni con nuestras fuerzas, ni en este mundo, ni con estas circunstancias. Con nada de lo que está a tu alrededor va a poder llenar ese vacío que solamente Dios puede darte. No estamos hablando de un gozo temporal. No estamos hablando de un gozo que es hoy y mañana ya no. Estamos hablando más bien de un gozo pleno, un gozo a pesar de las circunstancias, un gozo en el hay y en el no hay, en el puedo y en el no puedo, un gozo que permanece. Eso solamente puede venir a nuestra vida, ¿sabes tú? A través de Cristo. No hay otra forma, es Él. Cuando tú entiendes esto, cuando entendemos lo que Cristo vino a ofrecerte a través de su venida, de su nacimiento, el resultado va a ser gozo. Cuando tú entiendes que Él te vino a dar amor, ese amor que no lo podemos explicar y que no lo podemos conocer si no es a través de Él. Cuando tú entiendes que Él vino a darte esperanza cuando no teníamos esperanza. Cuando tú entiendes que Él te puede dar paz ante cualquier circunstancia, el resultado, la suma de todo esto es gozo. Yo te pregunto una cosa. ¿Te gustaría a ti vivir en ese gozo, en esa plenitud de gozo, en esa alegría a pesar de las circunstancias? ¿Te gustaría vivir de esta forma? Yo creo que a todos nos gustaría vivir de esta manera. Fíjate, cuando el ángel vino a anunciar a los pastores el nacimiento de Jesús, lo primero que dijo el ángel, ¿te acuerdas qué es? No temas. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué temerían los pastores? ¿Por qué habría temor en los pastores?
Bueno, hay quien puede decir, oye, es que mira, se le está presentando un ángel. Yo creo que el ángel impacta tanto que a todos nos daría temor. Pero bueno, hay muchas otras referencias en la Biblia. Tú sabías que hay apariciones de ángeles y la reacción de las personas no es de temor. No nos vamos lejos, se le acababa de aparecer a María cuando le anunció el ángel, hey, vas a tener un hijo del Espíritu Santo. Y María, su única reacción fue, bueno, ¿y quién es este que habla de esta manera? Pero no dice la Biblia que hubo temor. A José se le apareció en sueños, a Abraham se le aparecieron 3 ángeles y de hecho les invitó a comer y les hizo ahí una carnita asada. Y platicó con ellos. A Agar, la sierva de Abraham, se le apareció un ángel. A Lot, a Jacob. Y tenemos cantidad de personajes en la Biblia que hay apariciones de ángeles y ninguno fue con una expectativa de temor. Te digo una cosa, el tema aquí no es si fue aparición de ángel lo que les dio temor. Realmente lo que les dio temor, dice el versículo 9, que fue la manifestación. ¿Cómo se manifestó el ángel? La manera en que se manifestó. Si lees el versículo 9 de Lucas 2, dice que la gloria de Dios, ¿qué? Los rodeó de su resplandor. Es que imagínate nada más esta escena. Verte envuelto en el resplandor de la gloria de Dios, yo creo que provocaría algo en nosotros, ¿no? Una escena en la cual tú estás parado, ves a una persona enfrente y alrededor de ti solamente luz, brillo. Y de cierta forma, tú sabes que es la presencia y la gloria de Dios. El Dios Santo, siendo tú pecador, ¿cómo te sentirías? Creo que ahí está el temor, ¿estás de acuerdo? Y es interesante que a Isaías, al profeta Isaías, le apareció algo similar. Capítulo 6 de Isaías narra cómo fue llamado el profeta por el Señor. Y si te das cuenta, Isaías está ahí y dice aquí que vio él sentado sobre un trono alto y sublime a Dios. Y había serafines, había ángeles volando alrededor que cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, Isaías en ese momento, él no buscó a Dios, ¿sí? Sino que estaba ahí, Dios se le aparece y ve esa gloria, ve ese resplandor. ¿Y sabes qué hizo Isaías? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que ya me morí. Ay de mí que estoy muerto, dice Isaías. ¿Por qué? Porque él sabe su condición de culpa y de pecado y está delante del Dios Santo. Y eso provocó en Isaías temor. ¿Te imaginas esto? La misma presencia de Dios y la gloria de Dios rodeándole, y él se sabía pecador y él se sabía culpable, pero Dios cuando busca hace algo. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, y tocando con él sobre mi boca dijo, ¿qué dijo? He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el caso de Isaías, Dios tuvo que limpiarlo primeramente. ¿Para qué? Para quitarle temor, para quitarle el temor. Y por eso le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y es que el tema aquí, iglesia, es que esa culpa y ese pecado es precisamente la raíz del por qué tú y yo estamos separados de Dios. Porque el hombre se encuentra separado, apartado, porque vivimos con culpa, porque vivimos con pecado, porque hay en nuestra vida suciedad ante un Dios santo y justo, y eso mantiene al hombre separado de Dios. Y por eso vivimos con temor muchas veces. Es por eso que encontramos a personas que precisamente si se encuentran en una situación o se les pregunta, ¿estás listo para morir? ¿Sabes cuál es la respuesta? No estoy listo. La mayoría de las personas, he hablado con varios,
Y si se les pregunta, oye, ¿estás preparado para morir? Su semblante es de que no estoy listo para morir. Mucho de esto tiene que ver con lo que hay en su corazón. ¿Sabes una cosa? Porque aún seguimos con culpa. Aún sigue en nuestro corazón habiendo ese sentir de pecado. Y eso nos separa. Eso nos aleja. Preocupémonos realmente ahí. ¿Qué hay en nuestro corazón realmente que nos mantiene apartados de Dios, alejados de Dios? Pero en el caso de Isaías, si te das cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de buscarle y de limpiarle. Isaías no fue a buscar a Dios. Dios buscó a Isaías. Isaías no le dijo, Señor, estoy sucio, límpiame, no. Al contrario, él se hundía en su pecado y decía, no me veas porque estoy desnudo delante de ti. Pero Dios tuvo la intención de ir y limpiarle también y de quitarle esa culpa y de quitarle ese pecado. Y a partir de ese momento, si tú sigues leyendo Isaías capítulo 6 en adelante, Isaías se encuentra cerca de Dios, escuchando su voz, conociendo su corazón, sus deseos, sus anhelos, sirviéndole completamente. Pero fue en un punto en el cual él dejó de sentir pecado y culpa y dejó de sentir temor. Porque sabe quién está con él. Ahora, si volvemos a los pastores, si tú recuerdas, el anuncio de ellos fue, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ese gran gozo que está diciendo el ángel precisamente es esto, que el Dios que estaba aparentemente lejos, apartado y que nos mantenía separados, se acercó, se hizo carne en Jesús y viene con el propósito de limpiarte y de quitarte la culpa. Y eso quita el temor. Y eso aparta el temor. Por eso los ángeles dicen, he aquí, esa es la noticia de gran gozo. Ya no hay más temor. Ahora es gran gozo para todo el pueblo. Aquello que hizo Dios con Isaías de buscarle, limpiarle y quitarle el temor, ahora lo viene a hacer a través de Jesús. Buscándonos y limpiándonos. Y no nada más tocando tus labios, sino ahora lo que hace, ¿sabes qué es? Habita en tu corazón. Habita y se queda y permanece en tu corazón. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Es Dios mismo haciendo esta obra. Es Dios mismo tomando forma de hombre y acercándose a ti. Dice la Biblia que a ese bebé se le llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios mismo tomando forma de hombre, habitando entre los hombres y rodeándonos, supliendo la necesidad de los hombres. Eso lo vino a hacer el Señor mismo para contigo, para conmigo. Y dice Juan 14:9 que los que vieron a Jesús contemplaron el rostro de Dios, porque Jesús es Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene que Dios sea con nosotros? ¿Por qué el hecho de que Dios esté con nosotros es motivo de gran gozo? Primeramente, porque nuestro pecado nos hace culpables delante de Dios y la culpa por el pecado nos lleva a la muerte. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Si tú te pones delante del espejo de la ley, ¿cuántos de nosotros nos declaramos culpables? Pensemos tan solo en estos mandamientos, en los 10 mandamientos. No vamos a ahondar mucho en esto, pero vamos a evaluarnos. ¿Cuál sería nuestra condición? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo, por lo más mínimo que sea, pero que no es tuyo?
¿Alguna vez has deseado a una mujer que no es tu mujer? ¿Alguna vez has deseado a un hombre que no es tu hombre? ¿Alguna vez has puesto otros ídolos delante de Dios? ¿O has ofendido a tus padres? ¿Cuál es tu condición? ¿Culpable o inocente? Ahora, quizá tú puedas decir, bueno, de los 10 mandamientos, 8, 5, 3. Aquí puedes decir, bueno, solamente uno, pastor. No te hace mejor. No te hace mejor. ¿Sabes qué dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guarda toda la ley, o sea, que cumple todo, pero falla en un solo punto, ¿qué pasa con él? Se hace culpable de todos. El tema aquí es que nadie se encuentra a salvo. Todos somos pecadores, todos estamos sucios, no podemos salvarnos. Estamos separados, condenados, somos injustos por nuestro pecado. Tú y yo, si te declaraste culpable en esta evaluación, ¿sabes una cosa? Eres injusto delante de Dios. En la perspectiva de Dios estás apartado y separado por tu pecado. Ahora, ¿cuál es el gozo aquí? Lo que enseña Pablo en 2 Corintios 5:21. Eso es lo que hizo Jesús. Y dice aquí que al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado. Él vivió una vida santa y pura. Pero por ti se hizo pecado, para que tú fueses hecho justicia de Dios en Jesús. En otras palabras, Él cargó tu culpa, Él cargó tu maldad, la puso en sus hombros, la llevó consigo a la cruz y murió en tu lugar, para que tú, cuando crees en Él y le recibes a Él, lleves su vida santa, y eso te hace justo. Y hay un intercambio ahí. Ese es el gozo que viene a darnos Jesucristo. Por eso podemos nosotros tener esa paz que el Señor nos da en esa venida. Jesús en su venida es que te da la oportunidad de ser declarado justo, de estar cerca de Dios. Tú no eres justo por ti mismo y no vas a llegar a serlo jamás. Acuérdate, por un punto que fallemos, somos culpables de todo. Pero ahora Jesús vino y tomó tu lugar y ahora tú eres declarado justo en Él. Y eso te acerca a Dios. Dime tú si eso no cambia un corazón agonizante en un corazón de gozo. Ahora, ¿qué conlleva el ser justificado de lo que estamos hablando? ¿Qué conlleva el ser justificado? Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de libertad. Porque cuando Cristo te liberta, te hace justo, te está liberando de la condenación por tu pecado, a la muerte eterna. ¿Sabías tú eso? La justicia de Dios te hace libre. El que te declare Dios justo te hace libre. Ahora, no confundas libertad con libertinaje. El hecho de que tú seas libre no te da la oportunidad de hacer lo que quieras y dices, ok, ya me liberó del pecado y de la condenación, voy a vivir la vida loca. Eso es libertinaje y el libertinaje es evidencia de que no eres libre. ¿Sí me explico? Libertad es la capacidad de decirle no al pecado y sí a la obediencia a Cristo. Esa es la verdadera libertad. Tienes tú que saber que antes de Jesucristo, tú y yo no podíamos decirle que no al pecado, por cuanto somos esclavos del pecado. Dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y tú y yo éramos esclavos del pecado y no podíamos decirle que no, pero ahora nos da libertad. ¿Para qué? Para decirle no al pecado y sí a Cristo, por cuanto nos ha acercado a Dios. Dice Hebreos 4:16, tienes la capacidad de acercarte a Dios. Acércate. Acércate al trono de su gracia porque Él ha abierto la puerta
para que vivas ahí con Él. Y eso tiene que llenarnos de gozo, tiene que llenarnos de gozo. Él abrió el camino para la presencia de Dios. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel edificó un templo para Dios en el cual ellos hacían sacrificios y adoraban a Dios. Y en ese templo había una habitación en el centro, el cual le llamaban el lugar santísimo. En esa habitación estaba la presencia de Dios mismo. Ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar a esa habitación. El que entraba moría. Solamente podía entrar una persona una vez al año para hacer sacrificio para perdón de pecados por todo el pueblo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar. Era una habitación exclusiva de la presencia de Dios, llena de santidad y de gloria. Y esa habitación era dividida o separada con las demás habitaciones por un velo, una cortina grande, aproximadamente 20 metros de alto y un grosor de 10 centímetros de grueso. Y eso mantenía a las personas afuera, separadas, ¿verdad? Apartadas de la presencia de Dios, del lugar santísimo. Pero es bien interesante que cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús vino, se entregó, se ofreció y murió en esa cruz, exhaló su último aliento. Dice la Biblia que en ese momento hubo un terremoto y ese velo de 20 metros de alto y de 10 centímetros de grosor, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, como si Dios mismo desde arriba lo rasgara, dando la oportunidad por el sacrificio de Cristo de que toda persona tuviera acceso a esa presencia. Cristo en su venida y en su obra nos vino a dar esa cercanía. Ahora todos podían entrar en la presencia de Dios. Ahora todos tenían visión de quién es Dios y ahora Dios se acercaba a todos los que ponen su confianza en Jesucristo. Ahora tu pecado es perdonado a través de Jesucristo, dice Juan 3:16. Y ya no hay más condenación para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1. Eso lo viene a ofrecer Él en esa venida. Tú y yo podemos ahora vivir en gozo porque aquello que nos mantenía afuera vino a ser abierto por la obra de Dios. Ahora, no solamente hay gozo en el sacrificio, en la muerte, también en su resurrección. Dice la Biblia que 3 días después de que murió, resucitó y anduvo entre los hombres 40 días. Y después ascendió al cielo y ascendió con un propósito. Dice que nos fue a preparar lugar para que los que hemos creído en Él tengamos una habitación en ese lugar. Dime tú si eso no te da gozo. Y así como prometió que vendría la primera vez y lo cumplió. Y así como prometió que moriría la primera vez que vino y lo cumplió. Y así como prometió que resucitaría y lo cumplió. Prometió que volvería por segunda vez y lo va a cumplir. Y tú y yo vamos a reinar juntamente con Él, dice la Biblia. Y ese reino será lleno de rectitud y de justicia, lleno de su gloria y de su majestad. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo, tenemos parte en ese reino. Dime tú si no te llena esto de gozo. Si nuestra condición es de culpa y de pecado, aún, eso nos mantiene condenados y separados. Pero gracias a Dios porque ahora Él tomó la iniciativa de acercarse a ti. Él tomó la iniciativa de venir a este mundo, a hacerse hombre y acercarse a ti y estar ahí. Y Él quiere limpiarte. Y Él quiere habitar en tu vida. Y Él quiere acercarte a Dios, al Padre, y hacerte parte de Él. A eso vino el Señor. Dijo Jesús de sí mismo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está
sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso hace Jesús en nosotros. Dime tú si no es motivo de gran gozo. ¿Cuál es la situación en la que estás viviendo hoy? No te estoy diciendo con este tema que todos tus problemas se van a acabar. No te estoy diciendo con este tema que tu vida va a ser color de rosa y que todo te va a salir bien. No estoy hablando de eso. Más bien quiero llevarte a entender que los problemas de esta vida que tú estás enfrentando o que vas a enfrentar no son el final. No son lo último. Jesús dijo en Juan 16:33, confíen, porque yo he vencido al mundo. Cualquier problema que tú tienes en esta vida, en este mundo, tenemos algo más grande en Jesús. Algo mucho mayor en Jesús. ¿Sabes una cosa? Si tú has entregado tu vida a Dios y quieres empezar a vivir tu vida para Él, muy probablemente Él va a empezar a trabajar en tu vida y va a empezar a quitar todo aquello en lo cual tú estás descansando tu gozo, en lo cual tú estás descansando tu paz, en lo cual tú crees que de eso depende tu estabilidad y tu plenitud. Muy probablemente Dios se lo va a empezar a quitar. Y es por nuestro bien. Porque en todo eso, cuando ponemos nuestra paz, nuestro gozo y nuestra confianza en las circunstancias, en algún momento se van a quitar y más duro va a ser el golpe. Pero cuando pones tu confianza, tu paz, tu gozo, tu esperanza en aquel que no falla, en aquel que no miente, en aquel que siempre está y que permanece, te digo una cosa, tu vida va a ser estable por siempre. ¿Estás preparado para lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida? Dios nos está dando la oportunidad a través de la venida de Cristo de que pongamos nuestra vida en sus manos. Yo no sé cuál sea la condición hoy en la que tú vengas. Yo no sé cuáles sean las circunstancias, el dolor que tú estás pasando o lo que viviste en este año que hoy termina. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué te trajo a Dios en primera instancia? No es el final. No se acaba ahí. Dios tiene algo más grande preparado para ti. Y Él quiere que vivamos, como dice el Salmo 30, versos 11 y 12, convirtiendo nuestro lamento en danza, quitando nuestro luto y vistiéndonos de fiesta, para que podamos vivir cantándole y glorificándole, porque no vamos a poder permanecer callados, ya que siempre estaremos agradecidos con nuestro Señor, con nuestro Dios. Podremos vivir de esta manera. Él es fiel, Él cumple y Él está ahí. Déjame decirte una cosa. Aunque nuestra vida terrenal esté llena de problemas emocionales, personales, laborales, familiares, lo que tú quieras, aún ahí hay motivo para vivir en gozo. Porque lo que nos ha ofrecido Dios es mucho mayor. Perdón de pecado, aquello que te separaba, Él ha provisto para que estés cerca de Él. Y eso te tiene que dar gozo. Cercanía con Dios, eso te tiene que dar gozo. Una vida eterna con Él, eso te tiene que dar gozo. Una familia en Cristo, eso te tiene que dar gozo. ¿Cuál es tu posición hoy? ¿Y qué decisión vas a tomar? Él te ha ofrecido en su venida amor, esperanza, paz, para que puedas vivir en gozo. Busquemos que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, para que la suma de sus virtudes en ti y en mí resulten en plenitud de gozo.
Ponte de pie y demos gracias a Dios por tantas bondades y tanta gracia que ha ofrecido y que ha dado a través de Jesús. Señor, agradecemos la oportunidad, el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos, porque sabemos que no importa, Dios, lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, no importa las circunstancias, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo Dios. Señor, te ruego que mires mi corazón y limpia lo que tenga que ser limpiado y sana lo que tenga que ser sanado. Dios, oro por cada corazón hoy aquí. Hay corazones heridos, hay corazones muriendo. Te ruego, Padre, que seas tú sanando, fortaleciendo, levantando y poniendo nuestra mirada solamente en quien es el único que puede satisfacernos, llenarnos y hacernos vivir en plenitud de vida en todo aspecto, y Él es Cristo Jesús. Dios, ayúdanos a correr a Él cada oportunidad. Señor, bendice este tiempo, bendice a tu iglesia. Bendice a todo aquel, Señor, que aún no ha entregado su vida a ti, y permítele que su vida pueda ser saturada de tu gloria, quitando todo temor delante de nosotros. Dios, anhelamos vivir en plenitud de gozo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.